vamos a hablar sobre el equilibrio químico. Entonces, ¿qué es el equilibrio químico? El equilibrio químico es cuando en una reacción los reactantes se están convirtiendo en producto o viceversa, los productos se están convirtiendo en reactantes, llegamos a un equilibrio químico. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando en esta figura, cuando los reactantes van disminuyendo su velocidad y los productos van aumentando su velocidad, llegan a un punto donde el equilibrio va a estar ahí, latente. ¿Cómo lo vamos a notar? Entonces vamos a tomar esta reacción donde tenemos yodo y tenemos hidrógeno, más hidrógeno que nos produce ácido clorhídrico. Entonces lo vamos a hacer acá en esta parte, donde A, que es un reactante, más B, que es el otro reactante, nos produce, como es inversa y directa, nos produce C más D. Entonces lo vamos a reemplazar. Tenemos el hidrógeno más el yodo nos produce ácido clorhídrico. Acá, ¿qué notamos? Que acá tenemos dos moléculas, entonces tenemos que balancear la ecuación porque acá solo tenemos un hidrógeno y acá solo tenemos un yodo. Entonces balanceamos la ecuación. Entonces, dos moléculas de hidrógeno, dos moléculas de yodo, y nos produce, acá tenemos en los reactantes dos de hidrógeno, dos de yodo. Entonces ahí es cuando nosotros podemos empezar a trabajar con la constante de equilibrio. Entonces, al ya conocer qué es el equilibrio químico, vamos a hablar de la constante de equilibrio. Para la constante de equilibrio tenemos la siguiente fórmula, que es Kc igual a las concentraciones del producto sobre las concentraciones de los reactantes. Entonces lo vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos aquí. Entonces, Kc es igual a la concentración de los productos ácido clorhídrico elevado a la 2 sobre la concentración de los reactantes. Y eso nos produce Kc. Cuando ya conocemos el Kc, cuando sabemos si Kc es mayor que 1, si Kc es mayor que 1, entonces la concentración va hacia el producto. Si Kc es menor que 1, menor o igual, menor que 1, la concentración va hacia los reactantes. Y si Kc es igual a 1, entonces es cuando está más cerca al equilibrio. Equilibrio. Y acá lo podemos ver en la gráfica. Cuando es más grande, entonces el producto va por encima del reactante. Cuando es más pequeño, el reactante va por encima del producto. Pero cuando es igual, es cuando se acerca más. Después podemos seguir con el coeficiente de reacción. El coeficiente de reacción, la fórmula es similar a la de a la constante de equilibrio. Entonces el coeficiente de reacción es
la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes. Entonces acá tenemos que si K es menor, si el coeficiente de reacción es menor que la constante de equilibrio, entonces la constante de equilibrio va a ser más grande. Entonces va hacia la derecha, o sea, hacia los productos. Si K es menor, si Q es menor que Kc, que la concentración de equilibrio, o sea, el coeficiente de reacción es menor que la concentración del equilibrio, entonces va hacia los reactantes. Entonces va así, y si es igual, entonces es cuando está en equilibrio. Entonces cuando el coeficiente de reactantes es igual, el coeficiente de reactantes es igual a la constante de equilibrio, entonces aquí es donde va a haber un equilibrio. Entonces, va a haber un equilibrio. Entonces este es el coeficiente de reactante, de reacción, y este va a ser la constante de equilibrio. Ahora les vamos a hablar sobre las clases de equilibrio o tipos de equilibrio. Tenemos dos tipos de equilibrio, que es el equilibrio homogéneo, que es cuando se encuentra en una sola fase, y el equilibrio heterogéneo, que es cuando lo encontramos en dos fases. ¿Qué quiere decir eso? Que está los reactivos y los productos reaccionan reversiblemente, o sea, viceversa, o sea, directa o inversamente, reversiblemente. Entonces ahora vamos a continuar con la parte de lo que es el principio de Le Chatelier. ¿Qué es el principio de Le Chatelier? El principio de Le Chatelier es el que cuando nosotros le ponemos algo adicional a la reacción, entonces hay un cambio. Entonces dice que el principio de Le Chatelier dice que si se aplica un esfuerzo externo a un sistema en equilibrio, entonces se ajusta de la misma forma y contrarresta parcialmente el esfuerzo al alcance de una nueva posición del equilibrio. Hay tres, que son la temperatura, la presión y la concentración. Entonces, vamos a hablar de la temperatura. Entonces dice que, aquí lo tenemos, cuando la temperatura es mayor que 0, entonces es endotérmica. Cuando la temperatura es menor que 0, entonces es exotérmica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí expulsa, cuando la temperatura es menor que 0, expulsa energía. O sea que es negativa. Voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros ponemos en nuestra casa a cocinar los huevos, a mayor temperatura, más rápido se van a cocinar los huevos. A menor temperatura, se van a demorar en su cocción. Después tenemos la presión. Entonces, la presión va a mayor presión, entonces menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Y luego tenemos lo que es la concentración. Entonces, cuando aquí en esta figura vemos que la concentración está en el producto, entonces cuando tengo mayor concentración en el producto, entonces va hacia los reactantes.
cuando la concentración es menor, es mayor en los reactantes, entonces va hacia los productos. Entonces, cuando la concentración es mayor en los productos, entonces va hacia los reactantes. Cuando la concentración es mayor en los reactantes, entonces la concentración es mayor en los reactantes, entonces va hacia los productos. Y ese es los principios de Chatelier, que cuando hay un esfuerzo externo, cambia, hay una nueva posición de equilibrio.